Sigamos descubriendo el maravilloso camino de la fe. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros cuando en Hebreos capítulo 11 nos presenta una gran lista de hombres y mujeres que aprendieron a vivir por fe? Escuche este devocional y Dios hablará a su corazón. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. El versículo 1 de Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe lo que hace es cerrar los ojos a todo lo que se ve y abre sus oídos a todo lo que Dios ha dicho. La fe es una convicción poderosa que está por encima de los razonamientos de nuestra mente, de los prejuicios que a veces llevamos interiormente. La fe moldea el corazón, mueve la voluntad, reforma nuestras vidas, nos quita las cosas terrenales y las vanidades de este mundo y nos ocupa en las realidades espirituales. La fe se llena de valor contra el desaliento, se ríe de las dificultades, resiste al diablo y triunfa sobre las tentaciones. Y lo hace, ¿por qué? Porque el alma nos da la oportunidad de unir nuestros corazones con Dios y tomarnos de Él. Así que la fe realmente es algo sobrenatural. Mire, cuando hablamos de lo que dice este texto, sigamos avanzando en el versículo 2. Porque por la fe, mire, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire que ahí está diciendo que el medio por el cual los hombres de la Biblia que están narrados en el Antiguo Testamento, esta fe estaba caracterizado en ellos en una plena confianza en la palabra de Dios, en sus promesas y especialmente en caminar confiadamente a través de todas las dificultades de la vida. Ellos tenían la absoluta certidumbre de que Dios cumpliría su propósito de salvación en cada uno de ellos. Cuando hablamos de quiénes eran estas personas, por ejemplo, mire que dice: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es alcanzar buen testimonio? Según la palabra que está definida ahí, es haber sido aprobado. Es decir, que los creyentes del Antiguo Testamento que están en este capítulo 11, en el Salón de la Fama de la Fe, recibieron aprobación divina a causa de su fe. Démosle una miradita así. Me gustaría mucho que mientras hacemos el estudio, ustedes tuvieran el capítulo abierto, porque eso nos permite como mirar en términos generales. Cuando yo miro este capítulo, mire, dice: todos ellos recibieron testimonios de ser aprobados por Dios. Mire, aprobados por Dios, no por las obras que ellos hacían, sino por la fe que habían depositado en el Señor. Aquí nos dice el versículo 4 que Abel alcanzó buen testimonio y fue aprobado por Dios a causa de la fe. Ya la otra semana voy a entrar en uno por uno de los personajes. Solo que esta semana lo que estoy haciendo es una introducción de lo que significa la fe. Pero yo voy a entrar en detalles de cada personaje. De Enoc, en el versículo 5, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero otra vez, en virtud de su fe. Ahora, no solamente de Abel y de Enoc, dice por allá en el versículo 39, que todos los personajes mencionados en ese capítulo, y de seguro todos los santos del Antiguo Testamento, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No mediante lo que nosotros creemos que es fe, que es cerrar los ojos y decir creo, no. Ellos cuando hablaban de la fe, era fe creyendo en la palabra que Dios les había dicho, creyendo que vendría un Salvador. En el versículo 6, el autor del libro de Hebreos, mire que dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Fue Dios quien dijo, y se los acabé de leer, que estos hombres habían
sido agradables ante los ojos de Dios por lo que habían hecho. Acuérdense de Job. En Job, en el capítulo 1, versículo 8, dice que el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Aquí quién está hablando? Dios. ¿Y en qué términos está hablando Dios de Job? De la aprobación que recibió este hombre. Y esa misma aprobación es la que recibieron los creyentes del Antiguo Testamento y que obviamente el Espíritu Santo coloca en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo testificó de Enoc. Génesis 5:24. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué dijo Dios de David en 1 Samuel 13:14? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando 2 de Crónicas 20 habla en el versículo 7 de quién era Abraham, dice que Abraham era amigo de Dios. Todos los hombres de Hebreos 11 dice que alcanzaron buen testimonio, y para eso debemos vivir los hijos de Dios. Nosotros no vivimos para la aprobación de los hombres de este mundo. No vivimos para la gloria de ellos, ni para que nos aprueben, ni nos feliciten. No, realmente nosotros aquí estamos para la aprobación divina, para la gloria o la alabanza que procede de Dios. Eso es lo único que realmente le debería importar a un cristiano en esta vida y en la eternidad. 2 de Corintios 10:18 dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y ese testimonio de nosotros no solamente va a estar escrito en los cielos, sino que el Señor lo implanta en el corazón de cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, mi querido hijo de Dios, cuando hablamos del camino de la fe, recuerde que la Biblia dice muy claro: no es por obras que nosotros nos salvamos, sino por la fe. No es la fe en la fe, no es la fe en que me va a salir un trabajito, no es la fe en que tal persona me va a ayudar, no es la fe, no. Es la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en Cristo. Por eso los creyentes del Antiguo Testamento fueron justificados, no por las obras, sino por la fe. Todos ellos rindieron sus vidas al Señor y pasaron toda clase de sufrimientos. Pero la fe en la palabra de Dios fue la base para que ellos obedecieran, para que ellos sirvieran, para que con paciencia soportaran todas las cosas que soportaron. Eso es lo que nos quiere inspirar el Señor. Ahora, avancemos. Por la fe, dice, se aprende lo que está por encima de la razón. Mire, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en este verso, el autor de la carta nos está hablando de algo muy importante, porque el versículo 3 es considerado como aquello que define que la fe no es lanzarse al vacío, que la fe no es algo ciego. Claro que no. No habla de la fe particular de un personaje, sino de una acción ejecutada por Dios. ¿Y cómo lo entendemos? Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando Dios creó todo, no había nadie presente, no había ningún hombre. No obstante, se nos manda a aceptar de que creamos por fe lo que está escrito. Si usted lee los 3 primeros capítulos de Génesis, nos cuenta cómo Dios creó todas las cosas. Si usted mira hoy día, ni la ciencia ni la filosofía han podido determinar de manera segura y clara cómo surgió todo lo que existe. El origen del mundo sigue siendo un misterio para los hombres de la ciencia. Póngame cuidado, existe la teoría de la evolución, la teoría de que todo nació espontáneamente, pero ¿qué son? Teorías.
teorías que han sido presentadas, explicadas de cómo nacieron las especies, el cosmos. Pero le quiero decir, la misma ciencia lo reconoce, que nadie puede probar científicamente cómo fue la creación. Porque esto sucedió hace miles de millones de años. Y todas las teorías científicas y filosóficas son solo conjeturas. Para nosotros, los hombres de fe, aunque no logramos entender todas las cosas de la creación, sabemos, y ahí estoy explicando el versículo 3, sabemos por medio de la fe, y no porque estuvimos allí presente, que este mundo material surgió de lo que no se veía, de lo invisible, es decir, de Dios, del poder de su palabra, por medio del cual Él creó todas las cosas. Cuando el autor de Hebreos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, quiere afirmar que la fe no está separada de la razón, que la fe le permite a la razón comprender cosas que están más allá de la ciencia, que la fe no está en contra de la razón cuando ésta ha sido influenciada y renovada por el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que Pablo lo explica muy bien. Para el hombre natural, para el hombre que no conoce a Dios y para el hombre que tiene la mente entenebrecida, él no puede comprender las verdades espirituales. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere creer en ellas. Entonces, ¿qué quiero mencionar el día de hoy de nuestra fe? Que la fe no es una confianza ciega en la palabra de Dios, sino una persuasión inteligente de su veracidad, de su sabiduría, de su belleza. Que a través de la revelación bíblica podemos comprender algunas de las cosas de cómo fue constituido y organizado el universo. ¿Cómo las podría yo resumir hoy para que vayamos redondeando este devocional del día de hoy? 1. La fe nos dice que el mundo no es eterno, ni se creó a sí mismo, sino que un poder externo al mundo mismo fue quien lo generó. La fe nos dice que ese poder externo fue quien ordenó toda la creación y que el orden que encontramos hoy día en el universo no fue producto del azar ni de la evolución. En tercer lugar, la fe nos dice que ese poder externo no es una fuerza ciega y sí que menos impersonal, es Dios mismo. La fe nos dice que el todopoderoso y sabio Dios hizo el mundo con gran exactitud y dispuso cada elemento para que cumpliera con el propósito divino, de manera que todo lo creado expresara la perfección de Dios. Porque la Biblia dice que Dios se revela a través de las cosas creadas. Que si queremos ver el poder de Dios no es sino ver las cosas visibles que Él ha hecho. En quinto lugar, la fe nos dice que Dios hizo el mundo por su palabra, por su excelsa sabiduría, a través de su eterno Hijo, quien es la palabra encarnada y el que creó todas las cosas. Y por último, ¿sabe qué nos dice la fe? Que todo lo creado no surgió de otra cosa creada, sino que procedió de un poder invisible y externo al mundo mismo. Nadie estuvo allí presente, pero por la fe en la palabra revelada de Dios comprendemos el origen del universo. Y así es como por fe aceptamos el origen de todo lo que hay, de quien habló y cuando habló todas las cosas fueron hechas. Y eso también debemos aceptar, que ahora no estamos tal vez viendo nuestra completa redención, que hoy día no vemos un cielo nuevo y una tierra nueva, que no estamos viendo que reinamos con Cristo, que no estamos viendo la gloria de la realidad del reino de Cristo, pero la fe y la certeza nos dicen que aunque estas cosas estén invisibles para nosotros, se harán realidad y serán visibles, no por nuestra palabra, sino por el poder de aquel que todo lo cree y todo lo sabe. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 142 en su agenda y usted va a tomar el pasaje de Éxodo capítulo 22 desde el 1 hasta el 15. ¿Cuánto debía restablecer una persona? Restituir, porque no solamente se le pedía perdón a Dios,
Si se robaba algo, había que devolverlo con restitución y ahí dice cuál era el monto. Interesante lectura. Por favor, siga la lectura del día de hoy, llene cada una de las preguntas y ya sabe que al final tendrá publicadas las respuestas para que pueda acceder a ellas. Ore conmigo. Padre, gracias por este día. Y gracias porque por la fe podemos comprender. Por la fe podemos entender lo que nuestros ojos físicos no nos dejan ver. Podemos ver tu amor, tu misericordia, tus promesas cumplidas y hechas una realidad en nuestra vida. Yo te doy gracias por cada oyente de Maná y pido que tu presencia, tu gracia y tu misericordia se extienda sobre la vida de cada uno, sustentándolos y guardándolos cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si ustedes conocen, dentro de las 7 iglesias del Apocalipsis, les voy a mencionar la iglesia de Éfeso. Éfeso era la mayor ciudad, la más grande en los tiempos de las escrituras bíblicas. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular. En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto de mar, situado cerca de la costa. Este hecho la convertía en el puerto, en una puerta de Asia. Y desde la perspectiva religiosa se destacaba como el culto que se rendía a Artemisa, que era Diana, la diosa de los efesios. Su templo fue el templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Pero entre los efesios tenía también mucho arraigo las artes mágicas. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia, que atraían a las personas de toda la provincia. Pero recuerden que Éfeso es una de las iglesias del Apocalipsis y tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo. Por aquella ciudad se predicó más de 2 años, el apóstol estuvo allí y por ella pasaron grandes predicadores y maestros como Timoteo. Estuvieron Aquila, Priscila, Apolos. Y esta historia interesante la vamos a ver nosotros. Vamos a estar allá en nuestra peregrinación de 14 días por las 7 iglesias del Apocalipsis, terminando con 4 días de crucero por las islas griegas. Si usted quiere participar de esta extraordinaria peregrinación, le voy a dar mi número telefónico y allí lo atenderemos con todo gusto. 300-429-8001. Siempre me preguntan que hasta cuándo hay plazo. Pues a ver, mi respuesta siempre es la misma. La manera de separar el cupo es comprar los tiquetes. Yo les doy todas las indicaciones, compramos tiquetes y con eso queda el cupo asegurado. Ya hay muchas personas con sus tiquetes comprados, así que si usted ya tiene resuelto ir, pues le invito a que nos llame, le damos toda la información y se va con nosotros para la peregrinación de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.